Ya veo. Es un poco, aquí en Perú también hay unas voces pidiendo que se cambie también el Ministerio de Cultura. Ah, creo que estaba una arqueóloga a cargo, ¿no? Estaba, sí, ya hace unos meses, pero ya la sacaron del cargo. Uy, ¿y qué pasó? ¿Por qué? O bueno, Bueno, otro momento me comenta. sí, bueno, ya estamos en vivo vía Facebook. Está bien. Buenas tardes a todo el público presente. Yo soy Sisuo Higuchi Shiraishi, vicepresidente del Grupo de Estudio y de Investigación de los Estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Perú, que el día de hoy nos complace contar con la presencia de la magíster Beria Verónica Mendoza España, licenciada en Arqueología por la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia y con una maestría en Gestión de Patrimonio y Desarrollo Territorial por la Universidad Mayor de San Simón de Bolivia. Es co-directora del proyecto de doctorado Origen y Variabilidad del Perro Canis familis en el Cono Sur de América 2017 y encargada del laboratorio de zooarqueología de la especialidad de arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, desde 2008 hasta el 2020, que el día de hoy nos expondrá con su ponencia titulada Conociendo el manejo del zorro andino, Licalopes culpeus prehispánico, a través de la arqueozoología. Sin más que agregar, doy paso a nuestra estimada ponente. Buenas tardes. Primero agradecer al estudiante, vicepresidente del grupo estudiantil del semillero de investigación, el señor Sisuo Higuchi, y a todos los presentes, gracias por su atención. Quiero compartir en esta oportunidad la ponencia que va a titular Conociendo el manejo del zorro andino prehispánico a través de la arqueozoología. Para iniciar, quiero repasar el concepto de arqueozoología, que es una subdisciplina de la arqueología que estudia la interrelación de los animales con las sociedades del pasado a través de los restos arqueofaunísticos, como las evidencias directas, donde están el hueso, los dientes, el asta, plumas, pelos, fibra, concha, cáscara de huevo, las ígnitas, etc. Y las evidencias indirectas, donde se encuentran las representaciones de fauna en diferentes soportes, pueden ser también los corrales, los abrevaderos, las fuentes escritas con información de fauna y otras más. ¿Quién es el zorro andino en la actualidad? Es un cánido considerado el más grande dentro de las especies de zorros sudamericanos y se caracteriza por tener el rostro más angosto, la cabeza, cuello, orejas y patas de color rojizo. Presenta una cola peluda de gran longitud y puede llegar a medir 1 metro de largo, todo el ejemplar, ¿no? Y pesar 9 kilogramos. Se alimenta de frutos, pequeños animales, vertebrados e invertebrados, también de carroña, huevos y plantas. Las hembras pueden reproducirse cuando llegan al año de edad. La gestación dura de 52 a 67 días y llegan a tener hasta 8 crías. Los sitios arqueológicos donde se encontraron restos orgánicos de zorros, que yo he tenido la oportunidad de analizar, estos son un asentamiento tiwanaku en la avenida Buch del barrio Miraflores de la ciudad de La Paz, que es una avenida muy amplia y que justamente se realizaron excavaciones dentro de los trabajos de monitoreo y rescate para la construcción de la línea blanca del teleférico, para justamente colocar las torres del teleférico. Entonces se encontró en lo que los arqueólogos que excavaron denominaron un bolsón votivo, parte del cráneo y parte de las mandíbulas de un zorro andino. Otro sitio está en el templo de Putuni, que lo pueden ver acá. El templo de Putuni está dentro del complejo arqueológico, centro cívico, ceremonial y residencial de Tiwanaku. Es una estructura rectangular que presenta alrededor muros de andesita gris y arenisca. Posee una plataforma
y una plaza semihundida que está rodeada parcialmente de cámaras, o lo que también se ha denominado sarcófagos, que han sido excavados por muchos investigadores. Y en el caso de la cámara 4, que se encuentra en esta esquina, es de donde se han recuperado parte del esqueleto postcraneal del zorro andino y las mandíbulas, sin cráneo. Este templo pertenecía o era utilizado por lo que se presume que han sido sacerdotes tiwanaku, grupos de élite tiwanaku. Otro sitio es el Montículo de Chuquiña, que es un sitio formativo de filiación huancarani, que se encuentra en el departamento de Oruro. Y en este montículo, que es parte de la empresa minera Inti Raymi, se realizaron trabajos arqueológicos por un proyecto extranjero, donde se encontró como ofrenda de construcción en una posible estructura parte del cráneo de un zorro andino. Como dije, de filiación huancarani, que más o menos la cronología aproximada es de 2000 antes de Cristo al 400 después de Cristo. Otro sitio donde se encontró una bolsa hecha de hocicos de zorros es el denominado Cueva del Chileno, que se encuentra en la zona de Lipes, en el departamento de Potosí, casi en la frontera con Chile. Este sitio fue excavado por Albarracín y Capriles y se trata de una cueva, es un contexto funerario, donde esta bolsa de los hocicos de zorros es parte de un conjunto más grande donde existen otras bolsas y tabletas de rapé, también objetos de madera, estatuillas. Esto todavía no se ha analizado a detalle. En el caso que les voy a presentar, solo la bolsa de hocicos. El análisis arqueozoológico de los restos óseos. Inicialmente, para analizar todos estos restos que les comenté, seguimos, ¿no?, la metodología arqueozoológica, que se inicia con la identificación anatómica, que como su nombre lo dice, es justamente identificar estas partes que pueden conformar el espécimen, ¿no?, partes esqueletales, con el objetivo justamente de poder reconstruirlas, ensamblarlas y de que identificarlas y nos sirvan para la identificación taxonómica, que se refiere a poder comparar estos restos arqueozoológicos con colecciones de referencia que pueden ser actuales o pueden ser arqueológicas. Entonces podemos asignar un determinado taxón, ¿no?, en base a ciertas características morfológicas y también morfométricas, que lo vamos a ver más adelante. Gracias a la identificación anatómica podemos asignar un taxón y en muchos casos llegar a la especie, como es el caso del zorro andino. La estimación de edad y sexo se refieren a poder, con estos restos óseos, en base a parámetros que ya están establecidos. En este caso utilizamos los parámetros establecidos para perros, que se tiene ya tablas, ¿no?, y algunos indicadores, ya que no existen parámetros específicos para zorro andino, pero sí se utilizan los que son para cánidos. Entonces, nos indica mediante, puede ser inicialmente el brote, el cambio de dientes, el brote de dientes, el cambio de dientes deciduos a permanentes, y en los permanentes el desgaste, así vemos la edad. Otra forma es a través de la epifisiación de los huesos, que existen ya parámetros establecidos para determinar la edad a través de esta epifisiación, de esta fusión, ¿no?, que están marcados en meses y en años. Por otra parte, también las suturas craneales, con parámetros ya establecidos, se puede saber la edad que tiene el individuo en relación a cuán fusionadas están estas suturas craneales. Estos parámetros en muchos casos son a nivel mundial para los perros. Tomamos los parámetros
que ya están establecidos, por ejemplo, de Blanco y colaboradores, Valadez. Y en el caso de la estimación de sexo, lo mismo, ¿no? Y ya hay parámetros establecidos para perros en restos óseos, donde nos habla de indicadores que son, por ejemplo, el cráneo, las partes de la cresta sagital, el occipital, el hueso occipital, el vacío occipital, donde a mayor desarrollo de las inserciones musculares, vemos que esto correspondía al alojo de mayor musculatura, entonces al sexo masculino, es decir, a un cánido macho, y a menor desarrollo y fuerza de estos huesos, donde se insertan los músculos, correspondería a las hembras. Y un elemento diagnóstico es la pelvis, también para el sexo, que ya están establecidos parámetros que se mide el ángulo subpúbico, y esto en relación a los grados que presenta. A mayor grado va a corresponder a hembras y a menor grado a machos. El análisis tafonómico, sabemos que cuando nos referimos a la tafonomía estamos hablando de todo tipo de alteraciones, modificaciones que se han dado en el momento desde que muere el animal hasta su traslado al laboratorio, hasta que se lo analice en laboratorio. En este caso, las modificaciones naturales que hemos podido percibir fueron solo fracturas naturales. En cambio, en el caso de las modificaciones culturales, sí presentaron estos restos, no todos, pero marcas de cortes, incisiones y fracturas antrópicas. En el caso de la osteometría es un punto muy importante que lo voy a desarrollar más adelante, pero es muy importante el medir, tomar las medidas de huesos y dientes, porque esto contribuye también, ayuda a la identificación taxonómica a la edad y sexo. Aquí les estoy mostrando las tablas justamente de osteometría. En el caso del zorro de Chuquiña, se ha tomado medidas, ¿no?, a las partes del cráneo que no estaban fragmentadas, o sea, que se han podido reconstruir, también en base a parámetros ya establecidos, como los parámetros de Dries, de Meadow, y también Blanco y colaboradores. Entonces, no solo son importantes las medidas del cráneo, también las medidas de cada pieza dental, las medidas de la mandíbula. Este es el caso del zorro de Putuni, tanto de las piezas dentales como de la mandíbula. Pero como les decía, no solo es necesario para ayudar a corroborar, ¿no?, la determinación de taxón o la edad y sexo, también lo importante es crear una base de datos osteométrica con estas tablas de medidas, para que a futuro esto quede y nos sirva para comparar con medidas de próximos hallazgos, ¿no?, de otros individuos. Y es muy útil, ¿no?, porque con una base de datos, si bien ya no tenemos los restos que han sido devueltos al museo o a determinado laboratorio, tenemos las medidas, ¿no?, y esto es muy, muy importante a largo plazo. Los resultados del análisis de los restos óseos. Aquí solo coloco unos ejemplos en el caso del zorro de Putuni, porque hay más partes del esqueleto postcraneal. En el caso del zorro de Chuquiña, que les dije que se había encontrado en un contexto de una ofrenda, ¿no?, de una construcción, se ha reconstruido el cráneo, tenemos el esplagmocráneo y parte muy poco del neurocráneo. Este zorro corresponde a un individuo de aproximadamente 7 años de edad y corresponde al sexo masculino. Y lo interesante es que presentaba marcas de corte que no se ven muy bien en la foto, pero las marcas de corte diagnósticas y las incisiones y fracturas diagnósticas del despellejamiento, es decir, sería la evidencia de que se ha extraído la piel, ¿no?, de la parte del cráneo. Esto lo hemos comparado con un trabajo de arqueología actualística que lo hacen unos arqueólogos argentinos, Ripoll Pérez y Morales Pérez, donde ellos dan las pautas, ¿no?, hacen un estudio de cazadores, ¿no?, de zorros en la actualidad, donde dejan los restos, ¿no?, y cuando les sacan la piel justamente para elaborar prendas, y esos restos ellos
los han caracterizado, ¿no? Y hemos comparado nuestro cráneo y corresponde justamente a el acto de despellejar, ¿no? De sacar la piel. En el caso del zorro de Putuni, que dijimos que presentaba 2 mandíbulas, solo coloqué uno porque es mejor esta fotografía, y también presentaba parte del esqueleto postcraneal, ¿no? Aparte de estos huesos de las escápulas y el fémur, cúbito y el sacro, tenemos radios, tenemos vértebras cervicales, metatarsos y algunas falanges. No presentaba ninguna marca de despellejamiento ni otro tipo de marca antrópica cultural. Sí, estas fracturas, pero son fracturas naturales, ¿no? Que entrarían dentro de las modificaciones naturales. Este ejemplar tenía aproximadamente 6 años de edad y también corresponde a un macho, a un zorro andino macho. Aquí está parte del cráneo y parte de la mandíbula. Es una mandíbula más corresponde. Este es el zorro de la avenida Buch de Miraflores, de la ciudad de La Paz, del contexto que les mencionaba del bolsón votivo. Si bien no encontramos marcas de cortes en el maxilar ni premaxilar, ni en la mandíbula, por comparación y consulta a otros colegas que tienen restos de felinos, de perros en México, en otros laboratorios, estas fracturas nos indicaron que pueden corresponder también a las fracturas que son el resultado del despellejamiento, pero no estamos totalmente seguros, pero sí esta parte de cráneo y mandíbulas del zorro de Miraflores era parte de un bolsón votivo que no estaba asociado a nada más, solo a unos metros, a 1,5 metros, estaba otro bolsón votivo con el cráneo de un cóndor. El análisis arqueozoológico de los pelos de la bolsa de hocicos que les comentaba que se encontró en la cueva del Chileno en Lipes, departamento de Potosí, en un contexto funerario, junto a tabletas de rapé y todo un conjunto que posiblemente, según los excavadores, pudo pertenecer a un sacerdote de finales del Horizonte Medio, de filiación tihuanaco, ¿no? Los últimos momentos de Tihuanaco. Nosotros hicimos el análisis de pelos básico, según manuales y catálogos, tomamos las muestras de pelos. Estos manuales y catálogos igual están difundidos a nivel mundial y también hay un catálogo específico de Vizcarra para Bolivia. Entonces, al prestarnos la pieza del Museo Nacional de Arqueología para la toma de muestras, observamos que se trataban de 3 hocicos, es decir, pertenecientes a 3 individuos de zorro andino, uno de tamaño grande, otro mediano y no se ve el pequeño, pero está por detrás, entonces son 3 de diferentes tamaños. El problema que tuvimos es que los pelos del hocico no corresponden a pelos diagnósticos, que se refieren los catálogos y manuales a los pelos guardia o guarda, o también se llaman sales, porque justamente provienen del dorso de los mamíferos, y esos pelos, digamos, serían los diagnósticos para identificación de especie, pero lamentablemente no, solo tenemos, en arqueología pasa eso, ¿no? Porque los manuales de biología pueden indicar cuáles son los diagnósticos para determinado análisis, pero en arqueología a veces solo tenemos lo que encontramos, ¿no? De todas formas, hicimos el análisis de pelos, aunque estos no sean los diagnósticos, pero para tener más certidumbre, ¿no? Y que sea un análisis con mayor argumentación, analizamos muestras de pelos de zorros andinos y perros actuales de la colección boliviana de fauna, que los tenían como partes de los animales de exposición disecados, y también del laboratorio de zooarqueología, donde yo soy responsable, ya que cuando nosotros encontramos cadáveres y los limpiamos en el laboratorio, también tomamos muestras de los perros, ¿no? Y la mayor parte de cadáveres que recolectamos son de perros actuales, ¿no? Los que están en la carretera. Nosotros no matamos animales para conformar ningún tipo de colección, solo recolectamos cadáveres. Entonces teníamos guardados estos pelos de perros, entonces hicimos un análisis previo, tanto de los pelos de perro actual como los pelos de zorro andino de las exposiciones de la colección boliviana de fauna que pertenece al Museo de Historia Natural, y partimos del análisis macroscópico que se inicia, ¿no? Describiendo el pelo,
el color, la forma, ¿no? Si tiene escudo o no tiene escudo, y todas las características. Y nos fuimos al análisis también microscópico, donde obtuvimos el patrón cuticular y el patrón medular con un microscopio óptico y con una ampliación de 400X. Tomamos las muestras, ¿no? Y este es solo un ejemplo de las muestras que tomamos, porque fueron de los 3 hocicos. Este es del hocico grande que conforma la bolsa de hocicos. El patrón cuticular se refiere a la parte externa, ¿no? del pelo, lo que llaman también son las escamas cuticulares, ¿no? Y ya la parte interna es la médula. Entonces existe un patrón medular que está determinado para perros, zorros y todos los mamíferos. Entonces pudimos comparar nuestro patrón cuticular con el catálogo de Vizcarra y corresponden, ¿no es cierto?, los 3 pelos del hocico a zorro andino, y el patrón medular también corresponde a zorro andino. Estos son los de perro que han sido descartados y que sí correspondían a nuestras muestras de perros actuales, que las hicimos justamente para corroborar el análisis. Nos ayudamos de representaciones iconográficas también, que estudiamos de zorro andino, que son 3 representaciones que se tienen en el Museo Nacional de Arqueología. Una se trata de una tableta de madera, una tableta de rapé, que tiene la representación del zorro, y vamos a ver más adelante, yo hice una tabla, ¿no?, que justamente diferencia la representación de zorros con perros, porque uno puede confundirla, ¿no? Pero esto debo aclarar que solo se tiene que aplicar a representaciones naturalistas, ¿no? No a representaciones estilizadas ni abstractas, porque aquí estamos viendo actitudes y posiciones, ¿no es cierto?, de la cabeza, del tronco, de la cola, de las orejas. Entonces, en las representaciones estilísticas no vamos a ver esto, ¿no? De esta forma, esta tableta de rapé proviene del sitio de Charazani, que es un sitio arqueológico, donde corresponde a los valles mesotermos del norte del departamento de La Paz. Esa tableta fue estudiada por otros investigadores el siglo pasado, ¿no? Algunos hablaban de un cánido, otros indicaron que podría ser un puma incluso, ¿no? Pero en sí no estudiaron la representación, ¿no?, sino la tableta y su contexto, y este viene de un contexto funerario, que era parte de la tableta, estaba junto a individuos y que según los excavadores indican que eran de élite tiwanaku, ya que poseían una especie de coronas de oro, y también estaba asociado a otros elementos rituales, ¿no? Entonces, podemos destacar que en la iconografía de la parte superior de la tableta presenta un bastón de mando, que en los extremos lo componen cabezas de cóndores. No se ve muy bien. En el lomo del zorro está la cabeza de un personaje que parece que tiene un sombrero o una cabellera muy larga, que puede ser el portador de la tableta. El mismo zorro presenta una especie de vincha o corona que coincide con la descripción de los excavadores, que había restos de individuos humanos que presentaban vinchas de oro, ¿no?, coronas de oro. Lo interesante está en posición echada, ¿no es cierto?, la cola gruesa que caracteriza por la cantidad de pelo al zorro andino y el hocico puntiagudo. Y lo interesante es que está encima, ¿no es cierto?, de una forma geométrica escalonada, que según Poznański y otros autores significa la ascensión, es decir, subir. Pero también se puede referir a una estructura piramidal, ¿no?, o con gradas. Y coincidentemente la estatuilla de zorro que la excavó Linda Manzanilla el siglo pasado en la pirámide de Acapana, en la cima de la pirámide de Acapana, en uno de los cuartos que justamente encontraron en la excavación en una esquina, y según la excavadora, ella indicaba que esta estatuilla de zorro era parte de toda una ofrenda posterior al desmantelamiento de la pirámide de Acapana, pero que se encontraba en este cuarto que los excavadores los
denominan como cuartos de los sacerdotes. Entonces se encontraba esta estatuilla de zorro junto a restos de plantas, también restos de camélidos y objetos de madera que no han sido tampoco estudiados a detalle, ¿no? Entonces aquí vemos otra posición, ¿no es cierto?, del zorro, que es una estatuilla muy pequeña, hecha en cobre, y que más adelante vamos a ver a detalle toda la descripción, ¿no? Aquí está otra estatuilla de zorro que se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología de La Paz, en los depósitos, que gracias a un colega, él la encontró y la fotografió y pude analizarla desde estas fotografías, ¿no? Es muy interesante. Sigue el indicador del hocico, ¿no?, largo, y la cola abundante. Y lo más probable, esta estatuilla no tiene contexto específico. Lo más probable en los depósitos de Tiwanaku es que pertenecen a colecciones, ¿no?, de coleccionistas del pasado e incluso mucho más antes, que vendieron o donaron material y solo muchas veces en la etiqueta dice Tiwanaku, ¿no?, pero no dice específicamente dónde. Entonces, en relación a estas estatuillas de zorro, estas evidencias y otras estatuillas y también representaciones de perros, elaboré este cuadro para poder diferenciarlos, ¿no es cierto?, porque los dos son cánidos, ¿no? Y entonces puede haber confusión. Entonces me centré en la forma, ¿no es cierto?, la posición. En el caso del zorro, la cabeza, ¿qué nos dice la posición? Es recta o elevada. En cambio, en el perro puede ser variada. Puede estar recta, puede estar hacia abajo, elevada. Las orejas, que es otro elemento diagnóstico de las estatuillas o las representaciones, en el zorro son siempre paradas. En cambio, en el perro pueden estar paradas, pueden estar dobladas, pueden estar caídas, ¿no? Y aquí coloqué solo una referencia también de las estatuillas de perros que analicé para mi tesis, y aquí vemos, ¿no?, las orejas del perro, y esto responde, ¿no?, a la condición del zorro de animal silvestre y a la condición del perro de animal doméstico. El hocico lo mismo, ¿no?, muy pronunciado siempre del zorro. En cambio del perro puede ser pronunciado por los diferentes tipos morfológicos o razas que existen, pero también puede haber hocico medio y hocico corto, ¿no? Sabemos que en los perros hay un hocico braquicéfalo, que es el corto, el dolicocéfalo, el pronunciado, y el mesocéfalo, el medio, ¿no?, intermedio. En el caso de la boca, en el caso de las representaciones de zorro, siempre está cerrada. En el caso de los perros, generalmente está abierta. Algunas veces muestran los dientes, incluso en las estatuillas, o la lengua, como en este caso, ¿no?, como si estuviera jadeando. En el caso del cuerpo, el zorro es simétrico, semirrobusto. En cambio el perro es muy variado el cuerpo en las representaciones. Depende de los morfotipos, ¿no? Puede ser simétrico, alargado, de tamaño mediano, grande. A veces no es simétrico en relación a las patas pueden ser largas, pueden ser cortas, entre otras variantes más. En la cola siempre es gruesa por el abundante pelo en el caso del zorro, y la posición puede ser horizontal o elevada. En cambio, en el perro, la cola puede ser delgada, puede ser gruesa, puede incluso estar caída, ¿no?, o entre las... En el caso de la actitud de las representaciones en el zorro, siempre es imponente, es altiva, es segura. En cambio, en el perro puede ser variada. A veces es agresiva. En las estatuillas, como decía, muestra los dientes, o es la actitud juguetona, a veces tranquilo, a veces está cansado, ¿no?, como en este caso. Y en el caso de la posición del individuo en el zorro, como les mencionaba, puede estar echado, sentado, generalmente en las representaciones. En cambio, el perro puede estar caminando, puede estar echado, incluso a veces parado de dos patitas. Incluso si observamos los dibujos de Guamán Poma, coinciden también con estas diferencias morfológicas. Otros datos que nos han ayudado para poder conocer el manejo del zorro andino, además de la iconografía, son los datos de historia, etnografía e historia, donde pudimos encontrar pocos datos, pero muy interesantes. Uno es el que indica que existía la representación de una zorra muerta en la puerta del santuario de Pachacamac. Este es un dato de Rostorowski, citado en Posey Scott y colaboradores.
Y esta presencia de la zorra muerta está corroborada con el dato del cronista Cieza de León, que indica el templo de Pachacamac era importante porque solo se permitía el acceso a señores y sacerdotes que sacrificaban zorros como ofrendas. Otro dato importante de escritos coloniales del siglo XVI y XVII nos indica que identificaron el juego taptana, que está ligado a un simbolismo religioso, donde en varios festejos se realizaba un baile ritual al zorro. Actualmente en muchas comunidades del altiplano boliviano se practica este juego ligado a ritos agrícolas, donde el zorro es un indicador del inicio de las fiestas de Guadalupe, también del juego Cometaptana, también de la siembra y los cortejos. Y con el nacimiento de las crías del zorro se cierra la primera fase de la siembra. También fiestas como las de San Andrés y los carnavales, entre otros. Este dato lo dan los investigadores Guarita y Taboada. También crónicas del periodo colonial tardío, cronistas como Cobo, Garcilaso de la Vega, nos hablan del zorro como un animal ponzoñoso, de mal agüero, y que da mala suerte si se cruza en el camino, pero por otra parte también es recurrente la relación que se le atribuye al zorro con la luna, con el cielo, también con otros animales como el cóndor, como el oso, en mitos, cuentos y leyendas, generalmente en la tradición oral siempre está presente el zorro, como el astuto, el picarón, ¿no? Que siempre quiere salir ganando y muchas veces sale perdiendo, ¿no? Como el cuento del pícaro oso y del zorro, que es muy común en las comunidades del Departamento de La Paz. Entonces, nos respondemos inicialmente, ¿no?, al problema de cómo fue el manejo del zorro andino en época prehispánica. Según todos estos datos, tanto de los restos óseos, del análisis de pelos, está la bolsa de hocicos, y las representaciones iconográficas, además de estos datos que nos ayudan, los históricos y etnográficos, vemos que el manejo fue de dos tipos, biológico y cultural. Biológico en relación al conocimiento del comportamiento de esta especie para poder cazarla. Se necesita, ¿no es cierto?, una observación de las especies y sabemos que eso se daba para crear estrategias de caza, ¿no? Esta ya sería la parte cultural de organización social, ¿no?, donde se crearon seguramente estrategias de caza para poder cazar a este animal silvestre que sabemos que es solitario, y es muy astuto, ¿no? Es un animal difícil de cazar. También esto responde a necesidades simbólicas, ¿no? Como vemos, la extracción de la piel como materia prima, la extracción de la piel del zorro, ¿no? Y posteriormente dejar los cráneos sin cuerpos o los cuerpos sin cráneo para utilizarlos como ofrenda o parte de ajuares, ¿no?, de determinados personajes, en el caso de la ofrenda de lugares, ¿no?, donde se necesita ofrendar, ¿no es cierto?, en determinado ritual, en el caso del zorro de Chuquiña, que es una ofrenda de construcción, ¿no?, donde el objetivo es que esta construcción salga bien, ¿no es cierto?, perdure en el tiempo, todo marche bien, no se caiga, ¿no es cierto? Es lo que pasa con las ofrendas que se hacen a la Pachamama, ¿no?, donde ahora están los sueños presentes, pero vemos que en el pasado había muchos animales como ofrendas de construcción, en este caso el zorro, o partes del ajuar, como en el caso de Putuni, ¿no?, que está acompañando a personajes de élite, y también la representación en distintos soportes, como vemos, ¿no?, en madera, en metal, siempre relacionada con lugares, elementos y personajes de alto estatus. Entonces, los animales silvestres ocupaban un importante lugar en la cosmovisión andina, más aún si estos eran utilizados como materia prima de ciertos artefactos que conformaron conjuntos de elementos mágicos religiosos curativos que pertenecieran a personajes de élite tiwanaku, como el caso de la bolsa de hocicos, ¿no? Y también, según otros trabajos, sabemos que el zorro es conocido como el perro de los dioses, ¿no? Es conocido como un animal que pertenece, ¿no es cierto?, a otro grupo de animales que están favorecidos, ¿no? Y también se los considera el ganado de los dioses, de los apus,
¿no? Y que es importante para diferentes rituales, para diferentes acontecimientos. La conclusión, el zorro andino en época prehispánica, en este caso el formativo Tiwanaku, fue considerado un animal sagrado por ser importante elemento que acompañaba el quehacer de personajes de alto estatus o simbolizaba estos. Su condición cambió en época colonial, ya que fue considerado un depredador del ganado introducido por los españoles, siendo considerado desde ese momento un animal conflictivo y de mala suerte. Entonces, lo que yo planteo es que en el pasado, más que todo las evidencias muestran en el formativo Tiwanaku, sí se consideraba al zorro un animal importante, como decimos, posiblemente sagrado, ¿no? Pero un elemento que siempre está relacionado al estatus, que está relacionado a lugares que son lugares donde estaban personas como sacerdotes, ¿no? Pueden ser chamanes o parte, ¿no? De los elementos o conjuntos, como el caso de la tableta del rapé, ¿no? Que están siendo utilizados, ¿no? Para ciertos rituales, y también hay muchos estudios que en las tabletas de rapé justamente se consumían, se inhalaban, ¿no es cierto? Ciertos elementos psicoactivos como la bilca, ¿no? Y justamente la bilca se encontró en la bolsa de zorros en un análisis que hicieron Albarracín, Capriles y Miller, extrajeron de la bolsa de hocicos y en su análisis encuentran bilca. Entonces, eso sucedió en época prehispánica y ya cuando en la colonia, ¿no? Con los españoles, introducen el ganado traído desde Europa, el zorro ya se convierte en un depredador, porque hasta el día de hoy atacan, ¿no es cierto?, a las gallinas, a las ovejas y otros animales. Entonces, ya se lo considera desde ese momento un animal odiado por las comunidades, porque ahora vemos que las comunidades andinas tienen también su fuente de subsistencia animales introducidos, ¿no? Como las ovejas, las vacas, las gallinas, los cerdos. Entonces, cambia la concepción del zorro. Incluso ya las crónicas nos hablan de un animal ponzoñoso, de mala suerte, ¿no? Y eso queda muchas veces en algunas comunidades que indican que si el zorro se te cruza por el camino, te va a ocurrir algún accidente, ¿no? O te va a ir mal. Lógicamente eso se respeta mucho, ¿no? Pero en algunos casos depende, yo creo, de cuál es la intención, ¿no? Que se tiene. Por ejemplo, en mi caso, tuve la oportunidad de cruzarme con un zorro en Tiwanaku, justamente cuando realizaban las excavaciones, y este animal es impresionante, ¿no? Y justamente como me decían algunos comunarios, él te mira y te hipnotiza. Y yo no creía esto, pero cuando lo vi y nos vimos frente a frente, y yo quedé sin habla, ¿no? Ese momento, ya que tú no sabes si es un perro, es un zorro, ese momento quedas asombrado por su imponente presencia. Y después reaccioné y dije, es un zorro, pero cuando este ya había escapado a mi presencia, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señorita Beria. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Si para las personas que no están visualizando tanto en el Zoom como en Facebook tienen alguna pregunta para realizarle a la ponente, nos la pueden escribir vía Facebook o vía Zoom. Justamente aquí ya hay una pregunta del señor Jorge Gamboa. Él pregunta, buenas tardes, desearía preguntar a Beria si observa diferencias significativas entre el manejo prehispánico del zorro entre el área altiplánica o sureña y los Andes centrales. Uy, no he tenido la oportunidad, he revisado otros trabajos de zorro, pero hay muy pocos, ¿no? Al respecto, más que todo, como les comentaba, está presente en las leyendas populares, ¿no? En los mitos, en los cuentos, que siempre nos dan una moraleja. El zorro es el personaje importante de la moraleja, pero no he tenido la oportunidad de
saber de otros estudios, ¿no? Para justamente hacer esa comparación del manejo con otros lugares dentro de América. La siguiente pregunta es de la señorita Sofía Segarra. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación del zorro andino actualmente? ¿Está en peligro de extinción? Sí, el zorro andino, si bien cambia, ¿no? La condición según a los datos biológicos, ¿no? Lo último que estaba viendo es que era como una especie que estaba como en alerta, ¿no? Lo último que manejan, ¿no? Los biólogos, pero sí hace unos años, y está en este libro rojo de mamíferos bolivianos, donde indica que sí es una especie en peligro, y es justamente por la caza, ¿no? Que se realiza de este animal, ya que le culpan de todo lo que sucede con los ganados, ¿no? Y muchas veces no es solo él, hay otras causas, ¿no? También por su piel, ¿no? No es tanto acá, pero sí en otros países, ¿no? Que todavía se confecciona, acá está prohibido el uso, ¿no es cierto?, en Bolivia de las pieles, plumas de animales, ¿no? Que están justamente en esta categoría de peligro. Y la situación del zorro siempre ha sido, ¿no? Con cautela, y está prohibida su caza, y más bien se debe reportar cuando el zorro está siendo vendido, o partes del zorro se usan también como amuletos, ¿no? La cola, las patitas se venden en algunas ferias, y eso no se debe comprar, ¿no? Porque no se debe promocionar que se casen y se maten animales que están protegidos. La siguiente pregunta es del señor Roberto Hidalgo. Excelente ponencia. Una pregunta. ¿Cómo se diferencia osteológicamente un perro de un zorro y sus apreciaciones a primera vista para poderlas identificar en campo? Muchas gracias. Muchas gracias. La diferencia osteológica, ¿no? A nivel osteológico, generalmente son de las partes diagnósticas, es decir, del cráneo, las mandíbulas y las piezas dentales, porque el esqueleto postcraneal es muy difícil la identificación, pero sí se puede, si tenemos, ¿no? Gran parte del esqueleto comparando, ¿no? Con colecciones de referencia actuales y arqueológicas que ya están determinadas y definidas como estas especies, pero a simple vista, digámoslo así, o en el trabajo del laboratorio, el cráneo, que ya lo definió Anderson, es visto de perfil, el cráneo del zorro, eh, es convexo el hueso frontal, ¿no? En cambio, en el perro es cóncavo, ¿no? Lo que llaman el stop también del perro, ¿no? Que es la parte que baja del frontal a los nasales. En el caso de los dientes también existen, ¿no? Referencias. Los dientes de los zorros son más sinuosos, el hecho de ser una especie silvestre hace que estos formen más ángulos, ¿no? Porque justamente él es cazador, ¿no? Entonces, los dientes de los perros son los conos, ¿no? Son más suaves porque el perro come alimento preparado, ¿no es cierto? Generalmente, o que le dan los humanos, ¿no? O alimento cocinado. Y hay también diferencia en relación a las formas específicas, ¿no? Tanto de molares, de premolares, ¿no? Por ejemplo, el perro tiene los incisivos en forma de flor de lis, todos los perros, sin importar la raza. El zorro no, ¿cierto? Tiene los dientes más cónicos y separados. También la mandíbula de los zorros, la mandíbula es recta, es es más delgada, y tiene mayores inserciones musculares más marcadas, ¿no? En cambio, la mandíbula del perro es más redondeada y presenta menos inserciones musculares, pero también esto depende mucho del sexo, ¿no? Porque perros machos van a presentar mayores inserciones musculares por la cuestión del alojamiento de los músculos, ¿no? Y que
Y sabemos que lo más poderoso en los cánidos es la mandíbula, pero los zorros van a presentar muchas más inserciones más marcadas que estos perros machos, ¿no? Y también son las posiciones de los agujeros mentonianos, ¿no? Que son más, los agujeros están más unidos uno entre otro en el perro, no así en el zorro. Y también algo importante son los cóndilos de la mandíbula, que en el caso del zorro sobresale en relación al proceso coronoides y el proceso angular. En cambio, en el perro no es cierto, no sobresale el cóndilo de la mandíbula. La siguiente pregunta es del señor Gian Berti. ¿El zorro fue de gran importancia culturalmente en tiempos antiguos? Sí, las evidencias están demostrando eso, ¿no? Y he visto algunas esculturas también de zorro, justamente de algunos sitios del Perú, pero no he visto así trabajos específicos del zorro, pero sí está presente y las evidencias nos está diciendo eso, ¿no? Está en contextos que son importantes, ¿no? Donde estaban personajes importantes como sacerdotes, o en el caso, como hemos visto, de la pirámide de Acapana, si bien la ofrenda es posterior al desmantelamiento de la pirámide, pero está como rememorando, ¿no? El lugar donde el sacerdote se encontraba, ¿no? En estos cuartos de la cima de la pirámide, y también su asociación, ¿no? Siempre a elementos o en elementos como la tableta de rapé o asociados a personajes que demuestran, ¿no? En sus rasgos materiales que son de alto estatus. La siguiente pregunta es de la señorita Kendi Waipamita. Buenas tardes. ¿Es posible diferenciar osteológicamente neonatos de perros y zorros? Gracias. Uy, neonatos siempre es difícil diferenciar, es decir, lógicamente se pueden los neonatos de perros, pero el neonato tiene el problema de que como están en desarrollo, entonces muchas veces los huesos no están fusionados del neonato, ¿no? Pero sí se puede con la ayuda de colecciones de referencia actuales y arqueológicas, pero es mucho más difícil siempre los neonatos, ¿no? Porque, como digo, están en desarrollo, en formación, sus huesos son pequeños, no han terminado de crecer todavía, pero con colecciones de referencia se puede. La siguiente pregunta es, ¿ha identificado las presentaciones de zorros en litos, esculturas o en cerámica? No he identificado el problema en la lítica, donde pude ver cánidos que según la tabla que elaboré y las representaciones que he visto, me parecen perros los que están en lo que se conoce como la Estela El Barbado, en el templete semisubterráneo de Tiwanaku. Eh, está a los costados de la estela. ¿Y por qué digo que son perros y no zorros? Porque justamente estas características que daba, ¿no? En relación a la cola, en relación a la posición. Y si tienen la oportunidad, ¿no? De ver algún momento la estela el Barbado, mal llamada el Barbado, porque eh, la mejor denominación es Estela Conariguera, que la hizo Portugal el siglo pasado. Son dos perros que están a los costados de esta estela, y como indico, el hocico es corto, ¿no? Si bien la cola sí es un poco voluminosa, pero están en una posición parada, ¿no es cierto? Y como les dije, en relación a este pequeño patrón, porque tampoco son muchas las estatuillas que he tomado o que he podido analizar para este cuadro, pero corresponderían más a perros. Y en cerámica, acá en Bolivia, no he visto ningún zorro en todo lo que he podido observar. Sí, en el Perú, como les decía, en alguna exposición de estas que ahora se están dando por la pandemia, y también, si no mal no recuerdo, en algo de moche.
pero aquí en Bolivia no vi cerámica con representación de zorro ni líticos. La siguiente pregunta es de Jesús Sencho. Él pregunta, ¿había diferencias en el manejo del zorro entre la cultura tiwanaku y la cultura pucará? Uy, como les digo, puedo hablar de la cultura tiwanaku con estas evidencias que he analizado durante años, pero de Pucará no tengo reportes de que que hay un manejo del zorro. Podría mentir si les digo de Pucará, no tengo idea y he buscado bastante bibliografía, ¿no? Hace años que vengo con esto del zorro y no, pero estamos viendo el manejo, ¿no? De Tiwanaku, que es básicamente, como les decía, ¿no? Relacionado a lo ritual, a lo funerario, al alto estatus de personajes que podían haber sido sacerdotes en Tiwanaku. La siguiente pregunta es de Diego Salvatierra. ¿Qué bibliografía recomienda para saber más sobre el manejo de animales en las culturas prehispánicas? Uy, hay bastante bibliografía. eh, Están produciendo, ustedes producen también bastante, los argentinos, los chilenos, es decir, manejo de fauna ahora, depende del enfoque, ¿no? Yo estoy hablando en este caso del manejo por que se está utilizando como materia prima el zorro para justamente su piel, ¿no? Para hacer este tipo de bolsas, ¿no? Y otras más que pueden existir. Y el manejo ritual, ¿no? De su cuerpo en diferentes acontecimientos, pero hay mucha bibliografía. Tendría que, tal vez por el chat o le paso el correo, especificar sobre qué, pero sí hay mucha producción actualmente de arqueología, ¿no? Hay mucho en relación tanto a animales silvestres como animales domésticos. La siguiente pregunta es del señor Carlos Lugni. Él pregunta, buenas tardes. En los Andes centrales existe una representación recurrente del zorro y es una pareja de zorros. Dicha representación, si la comparamos con el manuscrito de Huarochirí, podría ser la representación del zorro de arriba y el zorro de abajo, el del desierto y el andino. En el altiplano hubo esta representación dual. Sí, muy interesante de lo que comentan, porque sí hay muchas tradiciones en relación bueno, a la dualidad, hay evidencias incluso, ¿no? Las podemos ver también en Tiwanaku, que siempre hay vasijas pares, ¿no? Y otros elementos también. Pero sí, esto es muy interesante porque, como les decía, hay tradiciones que hablan justamente, ¿no? Que cuando el zorro está en la parte alta, ¿no? Y muchos dicen cuando se atora o cuando deja el excremento en la parte alta. Y uno puede ver en este excremento cáscara de papa, significa que va a ser buena la, la cosecha de la papa, ¿no? En cambio, cuando el zorro baja al valle, y también algunos mencionan que deja, ¿no? En el excremento maíz, entonces va a ser buena la cosecha para el valle, ¿no? Tal vez tenga que ver también con esto del zorro de arriba y de abajo, y también en relación a lo que indicaba estaba, y les mostraba según, ¿no? Los mitos y según los cuentos, las leyendas, ¿no? Que se relaciona bastante al zorro con la luna, con el cielo, ¿no? Hay leyendas que nos hablan, ¿no? Del zorro también con el cóndor, ¿no? Entonces puede un poco estar hablando, ¿no? De esta dualidad, ¿no? Que el zorro está relacionado con la parte de arriba, ¿no? Pero también con la tierra, ¿no? Porque el zorro está mostrando que es un indicador, ¿no? Justamente de los periodos agrícolas. Bueno, señorita Beria, esas han sido todas las preguntas que nos han dejado en el chat de Facebook y del Zoom. De parte de todo el equipo del Semillero, le queremos agradecer profundamente por brindarnos parte de sus tiempos para darnos su ponencia, agradecerle
y espera que se encuentre bien durante todo lo que dure esta pandemia. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Para mí es un honor estar aquí, compartir con ustedes, alumnos de arqueología y también otras personas que les gusta la arqueología, y siempre a su disposición para cualquier consulta o para compartir también alguna experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Cada vez que encontremos algún material de algún animal, le consultaremos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta una próxima oportunidad.